saliendo todo esto, pero pues muchas gracias por estar viendo el live, como pues dice el título, que es ¿por qué me cuesta hablar sobre sexualidad? Sabemos que es un pedo, por muchos motivos, y lo podemos ver a partir de nuestras experiencias personales, cómo nos ha ido en la vivencia de nuestra propia sexualidad, donde nos ha costado más trabajo de repente hablar, preguntar, y eso nos habla mucho de un contexto social, de un contexto cultural, hasta político, y dices, ay, bueno, está por todos lados, pero lo estoy viviendo yo. Vamos a poner un ejemplo más específico, por ejemplo, en cuanto a preferencia, ¿no? De repente digo, ay, como que no me están gustando los vatos, siendo mujer, siendo cisgénero, y no sé si necesito decirle a alguien. Ya desde ahí, ya desde esa duda de lo digo, no lo digo, cómo lo digo, a quién se lo digo, ya podemos revisar que todo viene desde el primer punto, que serían los prejuicios hacia mi sexualidad, hacia la sexualidad en general, vaya, ¿no? Desde a lo mejor en algún momento se me dijo que la homosexualidad es pecado, ¿no? Que hay un componente bien importante de parte de la religión, de parte de este tipo de ideologías que son un poquito densas, un poquito cerradas, en las que no me siento con la libertad de decir cuál es mi preferencia. Que existe este contexto en el que incluso necesito salir del closet, ¿no? ¿Por qué hay un closet? Pues porque en algún momento fue necesario tener ese closet y sigue siendo necesario. Entonces desde ahí puedo ver una de tantas razones por las cuales mi sexualidad en particular está llena de prejuicios, pero prejuicios heredados, que de repente terminan siendo bien jodido en muchas circunstancias, porque son cosas que ni siquiera he alcanzado a comprender, solo sé que son heredadas a partir de mi familia, a partir de mi contexto, a partir de muchas cosas que usualmente no les pongo atención, pero ahí están, lastimándome, ¿no? Y pues como les decía, viene muchas veces de una tradición judio-cristiana. ¿Por qué particularmente esta tradición judio-cristiana? Porque es la que me dice cómo debería de ser mi sexualidad, que no debería de ser meramente por placer, que debería de ser para procrear. Esta bonita frase de no es por vicio ni fornicio, sino por dar un hijo a tu servicio. Ay, güey, ¿no? O sea, ya desde ahí no me siento como en la plenitud de disfrutar mi sexualidad, porque siento que el disfrutarla por placer es pecado, porque a lo mejor se me ha dicho de varias maneras, ¿no? Y ahí es donde podemos ver que de repente se nos culpa, que de repente se nos dicen muchas cosas bien intensas con respecto a nuestra propia sexualidad, ¿no? Desde el cuántas parejas sexuales has tenido te define como persona. De si eres buena persona, mala persona, es por la cantidad de parejas sexuales que hayas tenido en tu vida, ¿no? Y que no ha sido con fines de procreación, sino con fines recreativos, ¿no? Entonces, esa es una. Por un lado lo podemos ver muy marcado de esa manera desde esta tradición judío-cristiana que les decía, ¿no? El que no lo estoy haciendo dentro del matrimonio, ¿no? O sea, porque parece que la única forma de disfrutar mi sexualidad es a partir de una unión, ¿no? Hace ratito estaba viendo una imagen que dice así como de ¿cómo se llama este fetiche donde tienes sexo necesariamente dentro del marco legal? Ah, sí, matrimonio. Ay, güey, ¿no? O sea, porque pareciera que entonces no podemos tener sexo si no hay matrimonio, porque viene de un contrato, que hemos heredado a lo largo de la historia y que no nos hemos puesto a cuestionar, pero que es muy prohibitivo. De repente se nos dice que si no estamos como casados, si no tenemos planes de tener hijes, ¿no? No podemos tener sexo porque, bueno, entonces ya es pecado, ¿no? Ya desde ahí también el que es heteronormado. Eso es como de las más comunes, ¿no? Desde el decir tiene que ser heterosexual, mi sexualidad tiene que ser heterosexual. No puede ser de otra manera, no me pueden atraer personas de mi mismo género, el porno que yo veo tiene que ser incluso también desde la parte heteronormada. Eso también viene de una tradición judio-cristiana en la cual es pecado el ser homosexual. Entonces todo tiene que ser sexo heterosexual, de misionero, bla, bla, bla. Como pueden ver, todo se va uniendo de poco a poquito, ¿no? Entonces de repente se castiga demasiado la sexualidad y por otro lado se premia la castidad. De ahí que viene otro de los grandes mitos, ¿no? De perder la virginidad. La virginidad es algo que define un antes y un después.
¿no? Y pues hemos dicho varias veces que la virginidad no existe, que son los papás. Porque pues sí, de alguna manera sí son los papás, porque son los que nos dicen así como de, ay, cuando pierdes tu virginidad, o frases bien extrañas como de, cuando entregas el tesorito, la florecita. Hace rato decía Ale el tulipán, que es como de, ok, está como mucho, pues, para no decirlo como de frente, ¿no? Como el te vuelve, más bien el valor como persona te lo da la castidad, ¿no? Entonces cuando la pierdes, pues bueno, ya es como esa construcción virginal en la que no has sido tocada por nadie, ¿no? Ya se pierde y entonces ya forma un antes y un después, cuando más bien sería un inicio de mi vida sexual, no un perder mi virginidad. No estoy perdiendo nada, realmente no estoy ni el himen, es más, a lo mejor ni himen tengo, no lo tuve nunca, o me lo rompí en algún momento haciendo cualquier otra cosa en mi infancia y pues ahí está, ¿no? Pero todavía existen mucho estas tradiciones de la sábana, con sangre, ¿no? En la que es como, ok, bueno, si ya está sangrada la sábana significa que sí te guardaste para el matrimonio, que sí seguiste como todas las buenas costumbres, y por lo general se va hacia castigar a la mujer por su sexualidad. No se va hacia el castigar al hombre por tener una sexualidad amplia. Es como de, hey, tú eres chido, o sea, tú sí puedes, todo el tiempo tienes ese acceso. Pero si las mujeres queremos vivir nuestra sexualidad fuera del matrimonio, fuera de los estándares socialmente aceptados, automáticamente es malo. Y eso también viene desde esas tradiciones religiosas en las que se hace un poquito o mucho de menos a la mujer en cuanto a lo que puede decir con respecto a su sexualidad. Y Fetito tiene una pregunta. No pregunta, pero sí comentario. Ajá. De hecho, pues viene mucho estas polaridades, ¿no? Desde que si una mujer experimenta su sexualidad, le dicen, ay, eres una puta, eres una zorra. Si un hombre lo hace, le dicen, güey, eres un macho chingón. Pero al contrario, o sea, si un hombre no le empieza a experimentar o no le nace o lo hace a manera tardía, entre comillas, le dicen, güey, que eres puto o qué te pasa, ¿no? Claro. Entonces, sí es como, ¿quién entiende a estos prejuicios? Sí, claro, no se precian de ser muy congruentes. Nunca lo han hecho. ¿Por qué? Porque justamente lo que dice Ale es entonces como hombre no has tenido sexo, entonces eres puto. Ok. Entonces como nos salimos desde el margen heterosexual en la cual el hombre todo lo puede, entonces se cuestiona tu sexualidad, se cuestiona tu preferencia inmediatamente, ¿no? Y entonces de repente también de todos esos constructos nos empezamos a castigar. O sea, a lo mejor ni siquiera quiero ser el vato que tiene un score de mujeres con las que ha tenido sexo muy grande, pero si no lo tengo, entonces estoy mal. Y entonces a lo mejor empiezo a tenerlo más de algo que de ganas, o a lo mejor ni siquiera lo tengo, pero lo invento. ¿Por qué? Porque tengo esta necesidad de quedar bien ante el ojo público, de sentirme aceptado, porque el entorno de vatos en el que me estoy pues desenvolviendo me lo está exigiendo, ¿no? Y entonces aumento la cantidad de parejas sexuales que he tenido, o si soy una persona homosexual lo escondo, ¿no? Porque todavía está mal visto, ¿no? Y también desde estos micromachismos que de repente vemos, ¿no? Así como de, ay, yo no soy homofóbico, tengo muchos amigos homosexuales. Es como de, ok, ¿no? O sea, como que desde ahí también queremos justificarnos, pero no encontramos el discurso de odio escondido dentro de todo eso, ¿no? Porque justamente lo que se premia es la heterosexualidad, y para los hombres una gran cantidad de parejas sexuales, el iniciar tu vida sexual a una edad temprana, ¿no? Y justamente este constructo de virginidad lo he llegado a escuchar entre hombres cisgénero, pero tiende más hacia las mujeres. La cuestión de la virginidad, porque la mujer es la que es penetrada, porque a la mujer es a la que se le priva de algo, se supone, no estoy diciendo que así sea, justamente para eso es este live, se le priva de su virginidad, se le priva de muchas cosas al momento de ser penetrada, ¿no? Entonces, pues como pueden ver, en ese sentido, sí nos pesa mucho la tradición, nos pesa mucho la historia, nos pesa mucho la familia. ¿Por qué? Porque todo esto ha sido heredado generación con generación. No hay una sola generación que se haya quedado exenta de este tipo de discursos, y que probablemente hayan disminuido un poquito con el tiempo,
pero no lo suficiente como para que ya exista un cambio radical. Generalmente los cambios radicales los vemos al momento de apropiarnos de nuestra propia sexualidad y saber que la cantidad de parejas sexuales que yo haya tenido, las prácticas sexuales que yo tenga, mientras sean con consentimiento, mientras estén como, pues sí, como en un ambiente en el que tanto la otra persona o las otras personas como yo están de acuerdo, pues ya me permite construir mi propia sexualidad. Ahí es donde empezamos a cuestionarnos el qué es lo que nos han dicho con respecto a nuestra sexualidad, nuestros papás, nuestras mamás, y de ahí para arriba, ¿no? O sea, discursos que de repente vemos también de las abuelas, estos famosos consejos de abuelita chocolatera, que es como, ay, aguas, ¿a quién le das el tesorito? Que de nuevo se me hace así como, esa frase, no sé, tengo un tic nervioso cada vez que escucho el tesorito, hace rato con Ale, el tulipán, ¿no? Y es como, ok, también me empieza a brincar el ojo, ¿no? Porque también viene desde ahí, viene desde muy, muy, muy atrás y de repente no nos damos cuenta desde dónde. Y es que justamente para que esto prevalezca, se tiene que educar desde el miedo. Todo el tiempo nos han educado desde el miedo. El miedo a que la consecuencia directa de tener sexo es quedar embarazada y arruinar mi vida, si es antes de los 18, porque aparte hay un límite de estatuto bien extraño, bien arbitrario ahí, ¿no? Es como de si es antes de los 18 o antes de que termines tu carrera, arruinaste tu vida. Así es como se educa desde el miedo, justamente. Decir, tu vida se va a arruinar por las consecuencias de tener sexo. Y no solamente con respecto al embarazo, también a las infecciones de transmisión sexual, en la que recordemos, yo voy a hablar personalmente de mi educación sexual en la secundaria, en la que nos hablaban de infecciones de transmisión sexual, pero nos ponían las imágenes. Cuando buscas en Google una infección de transmisión sexual, lo primero que te va a aparecer son los casos clínicos, donde son unas úlceras terribles, un montón de llagas, no sé, muchas, o sea, los casos clínicos, los casos más complicados que justamente merecieron dentro de la comunidad médica una fotografía. Pero esas son las fotos que de repente nos pasan cuando nos empiezan a hablar de ciertas cosas y entonces de repente te detectan VPH y entonces dices, me va a pasar esto y no voy a volver a tener sexo y me voy a morir y me va a dar cáncer, ¿no? Cuando en realidad no es así, pero se nos educa desde el miedo. Desde el tener sexo va a tener consecuencias feas si se te ocurre hacerlo, ¿no? O sea, desde el miedo que nos implantan ante el SIDA, ¿no? Pero no te dicen todo lo que se ha avanzado desde que eres VIH positivo. No se te habla desde ahí, se te habla desde todo lo malo que puede pasar al momento de tener sexo. Y entonces ahí es como te educan desde el miedo. Desde el decir, no vas a ser una persona deseable si has tenido un montón de parejas sexuales. Y entonces a lo mejor te obligan a mentir desde disminuir cuántas parejas sexuales has tenido, porque tú te quieres sentir deseable, tú te quieres sentir una persona querida. Y que si en algún momento de tu vida te han dicho que eso no es posible por la cantidad de parejas sexuales que has tenido, pues tu primer impulso será mentir. Que viene estereotipado también con algunas cosas que nos pasan con nuestras parejas, que solamente lo alimentan, ¿no? Como de, esas famositas caras, actitudes que de repente se toman desde el decirte cuántas parejas sexuales he tenido, particularmente como mujer, y entonces ya te retiro el afecto porque ya estás muy usada, porque ya estás muy recorrida, ¿no? Y entonces eso habla también de cómo se les ha educado a otras personas con respecto a la sexualidad, a cómo nos educan desde ese miedo a tener sexo. Y no solo a tener sexo, porque sexualidad no es solo relaciones sexuales, es a un montón de cosas. No me puedo vestir estereotípicamente como un vato, porque entonces ya soy machorra y entonces por ende soy lesbiana. No he encontrado un estudio que lo diga, ¿saben? O sea, realmente, si yo soy tomboy, que yo así soy, y me gusta, es muy cómodo, no significa que yo sea una machorra y que por ende soy lesbiana. O sea, mi expresión de género, la forma en la que yo me he visto no dice absolutamente nada sobre mi preferencia. Pero entonces también una forma de educar desde el miedo con respecto a mi sexualidad es decirme cómo me debería de vestir para ser deseable, para ser deseada todo el tiempo, y dices, ok, y si no quiero vestirme de esa manera, poco se me retira esa parte del deseo, se me retira esa parte del afecto. Y entonces empiezas a acoplarte un poquito más hacia lo que la sociedad espera de ti con respecto a la vivencia de tu sexualidad. Se basta la forma en la que nos vestimos y eso está bien, bien fuerte.
no solamente al cómo tenemos relaciones sexuales, sino también hacia el cómo nos comportamos, porque si nos salimos de un estereotipo establecido de cómo me debería yo de comportar con respecto a mis órganos sexuales, con respecto a lo que se puede observar de mí, pues entonces ya estoy mal. Y entonces también se educa desde el miedo, desde que somos pequeñitas, pequeñitos, pequeñites, ¿no? El cuarto azul y los juguetes de guerra, las pelotas son para los niños. El rosa, el ballet, las cosas suaves, los muñequitos son para las mujeres. Y ya desde ahí se nos está exigiendo que seamos de cierta manera, porque es lo que la sociedad espera de nosotros. Y educar desde el miedo en la infancia también se ve de esta forma. Deja de jugar con muñecas. Las muñecas son de niña. Esa es una forma de educar desde el miedo, desde el cómo agarro yo mis juguetes. Y eso no significa absolutamente nada más que a lo mejor me gusta jugar con muñecas, o me gusta jugar con carritos, o me gusta jugar a la guerra, no sé, muchas cosas. Y también, y eso me ha tocado mucho cuando platico con padres muy preocupados, padres, madres muy preocupados, de que están teniendo juegos eróticos sus hijos, o se están tocando, pues claro, se están explorando, es la forma en la que a partir de ciertas edades exploramos y conocemos nuestros propios cuerpos. Entonces, desde el miedo, ¿cómo se educa? Déjate ahí. Y viene acompañado a lo mejor de un manotazo, o de un grito, o de algo que resulta sumamente violento para esta personita que no tiene absolutamente una idea de lo que tú le estás diciendo o por qué le estás castigando. Solamente sabe que entonces todo lo que tenga que ver con sus órganos sexuales está mal. El tocarse está mal. En vez de acercarnos y establecer lugares seguros para estas personitas, que es público, que es privado, decirle que pues ciertas sensaciones son buenas, que son normales. Y entonces empezar a decir las cosas por su nombre. Otra forma de educar desde el miedo es no decirle a las cosas por su nombre. En vez de decirle vulva, en vez de decirle pene, empezar a decir un montón de sobrenombres que solamente me dejan así como medio confundida cuando estoy pequeñita, porque son como de, ok, bueno, tú le estás diciendo así, pero así no, creo que así no se llama, pero entonces si tú no le estás diciendo por su nombre, entonces es algo malo. Recordemos que las personitas dentro de la infancia son esponjitas, entonces todos se lo van a quedar, y entonces de repente tenemos adultos con sexualidades que duelen, porque desde ahí se les dijo que el tocarse es malo. Fetito tiene una pregunta. Sí, pregunta y, bueno, más que nada comentarios. Ok. Uno es o sea, es pregunta. ¿Por qué a los papás se les hace tan difícil el decirle a los hijos, hablarles de sexualidad? Hay una anécdota donde yo estoy chiquita, unos 9 años, estoy viendo una película que se llama Cansada de besar sapos, y hay una morra que está obsesionada con los juguetes sexuales, y yo no sabía que era un juguete sexual. Claro. Y están mis papás ahí, y le digo a mi mamá, ¿qué es un juguete sexual? Y se botan de la risa, y mamá, pues unas cositas que te hacen cosquillas. Okay. Y mi papá botado de la risa, ¿no? Y yo jamás entendí, hasta ahora dije, mira, cosquillas, pero ¿por dónde, no? Ajá. Entonces es como, ¿por qué a los padres les cuesta este trabajo de decir, incluso como tú lo dices, el nombre de pene, vulva, vagina, ano, testículos? O sea, son los mismos padres que les empiezan a decir, es que déjate tu cosita, la cosa íntima, ¿no? O déjate ahí, o ay, no seas cochino. Sí, claro. Entonces, ¿por qué a los papás se les dificulta tanto esto? A los papás se les dificulta tanto porque recordemos que es hereditario, que ha ido de generación con generación esta cuestión en contra de la sexualidad, ¿no? En la que yo aprendí de pequeña que ciertos temas no se tocan, que ciertos temas son tabú, que me van a provocar una golpiza, lo que sea. Y entonces yo soy esa pequeñita que crece, que tiene hijes, y entonces sabe que está mal, que hay cosas que están muy mal con respecto a la sexualidad, el hablar de órganos sexuales, el tocar, el preguntar sobre juguetes sexuales. Y entonces es justamente lo que yo le voy a decir a esta personita que me está preguntando sobre los juguetes sexuales. ¿Por qué? Porque a mí me educaron desde el miedo, y entonces es la única forma en la que yo sé educar la sexualidad. Y eso está bien grave,
porque es el primer acercamiento que tenemos hacia nuestra sexualidad. En general, a la educación en general viene de nuestra familia, principalmente, ¿no? Entonces, si a mí se me educó desde el miedo y no hice algún trabajo personal en mí para saber desde dónde podría educar, no me asesoré con alguien, pues voy a educar de la forma en la que yo sé, que es desde el miedo. Y entonces a mí me da miedo tocar el tema y a mí me da miedo que tú preguntes. Entonces de ninguna forma estoy lista, me siento una persona apta para hablar de este tema, porque siento que ya se me sale de las manos, porque siento que a lo mejor voy a empujarte a tener sexo antes de la edad que se supone que tendrías que tener sexo, o antes del matrimonio, o muchas cosas, cuando realmente no es así. Si nosotros educamos correctamente, fuera del miedo, fuera del prejuicio, fuera del tabú hacia nuestros hijos, entonces tendrán una sexualidad informada en la que sabrán los riesgos, en la que sabrán qué es lo que tienen que hacer para llevar su sexualidad de una forma saludable, de una forma bonita, y tomarán sus propias decisiones. No es empujarles a tener sexo. La sexualidad infantil no se educa desde el enseñarles a poner un condón a los 4 años. Cada edad tiene su propia forma de educarla, su propia forma de comprender el mundo. Entonces, pues no se les va a enseñar a poner un condón, se les va a enseñar a reconocer su cuerpo, a reconocer el nombre, a reconocer las sensaciones, el saber que su cuerpo, todo su cuerpo es privado y que nadie puede tocarlo sin su consentimiento. Nos vamos hasta ese grado. Es tan importante hablar de una forma honesta la sexualidad desde la infancia que podemos prevenir abuso sexual desde ahí, porque entonces, si yo no me exalto, si yo no reacciono con angustia, con terror, con enojo cuando mi pequeñito, mi pequeñita me pregunta sobre alguna parte de su cuerpo, en particular sus órganos sexuales, entonces sabrá que todo lo que tiene que ver con sus órganos sexuales me lo puede comentar. Y si yo le digo que nadie puede tocar su cuerpo, ni siquiera un brazo, nada que se vea a simple vista, entonces podré decirle, nadie puede hacerlo, ni siquiera yo. Entonces justamente de esta manera puedo prevenir un abuso, puedo darle voz a esta persona pequeñita, que porque está pequeñita no significa que sea menos válida su opinión, que sea menos válida todo lo que tenga que decir al respecto de su propio cuerpo, de su propio estar. Entonces también escuchemos desde ahí y pensemos que esta educación desde el miedo genera muchas secuelas importantes, y entonces tenemos adultos con una sexualidad muy dolorosa, una sexualidad que está llena de prejuicios, que está llena de, pues sí, tal cual, de sufrimiento, porque entonces tengo disfunciones sexuales, porque entonces no me gustaría reconocerme con la orientación, con la preferencia que yo tengo realmente, porque entonces será doloroso, ¿no? Entonces, desde ahí, pues podemos empezar a revisarnos desde el cómo queremos educar las sexualidades. Ese es uno de los tantos motivos por los que nos cuesta tanto trabajo hablar. Pensemos en nuestro primer acercamiento a la masturbación, pensemos en nuestro primer acercamiento a un condón, pensemos en nuestro primer acercamiento a una pareja con la que hubo fajecito, con la que hubo cosas consensuadas, o a lo mejor no. Entonces el acercamiento viene mucho desde el miedo, desde el nervio, y no un nervio que no siempre es un nervio bonito, un nervio como de, ay, esto es algo nuevo, algo que quiero explorar. Muchas veces es de no quiero que me cachen, no quiero que nadie se entere, no quiero que me castiguen, no quiero muchas cosas que muy probablemente vayan a ir de la mano con el yo comentarle esto a alguien a quien le tenga mucha confianza, y que de repente me quede sin esa confianza porque reaccionó desde el miedo, porque es la única forma en la que esta persona sabe reaccionar, ¿no? Entonces vamos a plantar semillitas del cómo nos puede ser más sencillo hablar de sexualidad, porque no solamente se trata de señalar el por qué es tan complicado, todo lo que existe detrás del no poder acercarnos tan cómodamente a hablar sobre sexualidad, sino también el cómo sí se podría, cómo sería una educación desde el miedo, fuera del miedo, perdón, del prejuicio, de todas estas cosas que opacan nuestro acercamiento hacia nuestra sexualidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si mi pequeñito, mi pequeñita me pregunta, ¿qué es un pene? Porque mi hermano tiene pene, porque yo no tengo pene. ¿Qué significa un pene? ¿Para qué sirve? ¿De qué elegir el pene? Pues justamente le digo, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es? Es un órgano que tienen los hombres
es un órgano que se utiliza y, o sea, ocupando, como pueden ver, lenguaje muy entendible. No se van a ir al libro de la anatomía de Grey para explicarle cómo funciona el pene a una morrita de 3 años, de 4 años. Agárrenlo en un lenguaje que entiendan, porque también parte del no reconocernos, que estamos educando desde el miedo, es un quererlo poner todo súper técnico. No van a saber ni siquiera qué preguntarnos, no van a saber ni qué no saben. Entonces vamos a aterrizarlo a un lenguaje que sea comprensible. Si a lo mejor, eso ya es otro punto, si a lo mejor yo tengo temas con las cuestiones de preferencia, de roles de género, ese es tema mío. Esta personita no se está acercando a mí para preguntarme desde el quererme molestar. Está acercándose desde el genuinamente querer saber algo nuevo, algo que se encontró en algún lado, ¿no? Entonces, al no estarlo haciendo para molestarme, puedo quitarme esa parte de mi respuesta, ¿no? Desde es que esta persona lo está haciendo por molestarme, y entonces desde esa forma agresiva en la que yo siento que se acerca a mí, yo le voy a responder, ¿no? Reconózcanse dentro de lo que les cuesta trabajo. Se vale reconocerse en algo que les cueste trabajo y trabajarlo para ustedes. Pero si esta personita se está acercando hacia mí, recurro a información cientificada. Cientificada no es tecnicismos que no vaya a entender. Hay formas de abordar ciertos temas de una forma que sea comprensible, con un lenguaje adecuado, con muchas cosas que genuinamente suman a toda esta experiencia. Entonces, esa es la forma en la que nosotros respondemos, y también exactamente qué es lo que me están preguntando, porque también respondemos cosas de más. Pasa muy seguido que respondemos cosas de más, que no iba por ahí todo este rollo, pero nuestra inquietud, nuestra ansiedad, todo lo que actúa alrededor de este tema de sexualidad, pues no me preparó para este momento. Entonces empiezo a decir cosas que no eran. Vamos a preguntarles a qué se refieren. ¿A qué se refieren con ciertas preguntas, con ciertos temas, con lo que sea? Vamos a asegurarnos que estemos respondiendo la duda real, no lo que nuestro miedo quiere escupirles de información, ¿no? Entonces esa es una de tantas formas en las que podemos quitarnos esta educación desde el miedo. También saber, y esto aplica para todos los estadios de la vida, que los roles de género no tienen que ser forzosamente algo que yo tenga que seguir. Por ejemplo, yo puedo ser fuera de este prejuicio, ¿no?, de que la mujer se queda en casa, de que la mujer tiene hijos, que solo tiene sexo dentro del matrimonio, que está para complacer, yo puedo saber que puedo replantearme estos roles de género en el momento en el que yo quiera. El saberlo, nada más el saberlo, ayuda bastante a decir, ok, bueno, puedo replanteármelo en el momento que se me dé la gana, tengo ese control, recupero ese control. Entonces, podría costarme de poco a poco menos trabajo hablar sobre esa parte de mi sexualidad. ¿Por qué? Porque sé que me la puedo cuestionar en el momento que se me dé la gana, porque es mi vida, porque es mi cuerpo, porque es la forma en la que a mí me gusta expresarme. Entonces, desde ese lado, sentir que recupero el control es una forma bien padre de saber que me puede costar menos trabajo eventualmente hablar sobre sexualidad en general. Y eso aplica básicamente para todo. El saber que me puedo salir de estas sexualidades normalizadas en las que todo es sexo heterosexual, que todos somos cisgénero, que bla, 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 bla. Me puede llevar a redefinir mi propia sexualidad en el momento, de nuevo, que a mí se me dé la gana. Sentir que recupero eso. Vamos a resignificar que nuestros cuerpos realmente sí son nuestros, y nuestros cuerpos también involucra el cómo me visto, el qué hago, el cómo hablo, el a qué me dedico, el cuántas parejas sexuales tengo, cuáles son mis prácticas, lo que sea, ¿no? Como desde esta sexualidad disidente que se sale de toda la norma que a la gente le acomoda. La sexualidad no es lo que le acomode a los demás, es lo que me acomode a mí. Mi sexualidad es mía. Entonces la puedo vivir de la forma que a mí se me dé la gana, tomando en cuenta que sí va a haber muchas personas que no lo van a hacer nada fácil, nada fácil, y que me van a estar cuestionando un montón de cosas y que me van a estar entorpeciendo este camino a descubrir o redescubrir mi sexualidad. Sí va a haber, no les voy a decir que no, porque en serio sí nos complican bastante la existencia en muchos sentidos a veces, pero de todas formas no estamos para complacerles a los demás.
es nuestra propia sexualidad. Claro que duele, claro que enoja, claro que pasan muchas cosas, pero de nuevo, el reapropiarnos de nuestra sexualidad es algo que nos compete completamente a nosotros. Y Fetito tiene una pregunta. No pregunta, pero es justo algo que veíamos en el live en Instagram con Shan Vainilla sobre el vivir nuestra sexualidad. Tiene mucho que ver con el tener seguridad, el tener autoestima, porque por lo mismo que estás comentando, existen muchos tabús, muchos mitos, muchos miedos todavía de la gente y juzga sin abrirse, sin entender, sin respetar. Entonces, por lo mismo, él vive tu sexualidad a tu manera, sobre todo ok, ten esta seguridad, ten esta amor propio, ten esta confianza, porque comentarios para lo que hagas va a haber para de todo y no siempre muy buenos y pueden doler mucho y sobre todo en la sociedad donde asocian mucho el que si una mujer, sobre todo, tiene constantes relaciones sexuales y tiene una vida sexual muy activa, dicen, ay, es que seguro es como las actrices porno, ¿no? Entonces también aquí va otra, la importancia de hablar de sexualidad claro y directo, y si no se puede, ir con un profesional como lo eres tú, como son los sexólogos de vínculo colectivo, porque si no, los niños, los niñes empiezan a aprender de los lugares como la pornografía. Entonces, esos son lugares que la verdad no enseñan nada. De hecho, enseñan todo lo contrario. Y pues, ¿qué se puede evitar qué se evita más bien si un padre o madre habla de sexualidad con sus hijos? Sí, claro. Y acabas de dar un punto bien importante, el acercamiento a la pornografía. Porque esa es una de tantas cosas de por qué nos cuesta trabajo hablar sobre nuestras propias sexualidades. Porque no es como el porno. Mi sexualidad no es como el porno y entonces automáticamente está mal. No puedo hablar de que no tengo erecciones grado 4 si eso tal cosa existe, ¿no? Que me duran horas y que tengo eyaculaciones intensas y que squirteo. Si no se va hacia allá, inmediatamente me siento mal y entonces siento que no tengo de qué presumir. Porque muchas veces es eso, se vuelve un objeto de consumo para otras personas el que yo me pueda abrir sobre mi propia sexualidad, ¿no? Como de si no es agradable para los demás, entonces está mal. Si mi sexualidad no es agradable para los demás, ya desde ahí está muy cabrón. ¿Por qué? Porque entonces pareciera que yo vivo mi sexualidad para las otras personas. ¿Por qué? Porque el porno me dice lo que está bien y lo que está mal. Y pues muchos primeros acercamientos vienen desde el porno. Y eso genera muchísimas inseguridades. No decimos que dejen de ver porno, simplemente que justamente de lo que hablamos con nuestros hijos, con respecto a la sexualidad, a muchas cosas, decirle que tengan un consumo crítico de la información, del contenido en internet, ¿no? Y decir que no es como el porno. Es una forma en la que nosotros podemos acercarnos, y decirles que hay diferentes formas de vivir la sexualidad que no tienen absolutamente nada que ver con lo que vemos en el porno. Entonces, si ya nos acercamos desde ahí, desde el quitarnos esa parte de la educación, desde el miedo, desde el prejuicio, desde muchas cosas, va a ser mucho más sencillo que puedan tener este consumo crítico del contenido en internet. No desde el, ay, no veas eso porque guácala, el prohibirlo no ayuda en nada. No tenemos que prohibir las cosas, es educarles y que se tome una decisión informada desde lo que podemos ofrecerles y de lo que están viendo. ¿Por qué? Porque la pornografía pues nos prende, y sobre todo cuando pensemos en cómo estábamos cuando éramos adolescentes, ¿no? O sea, acuérdense que en algún momento ustedes también fueron adolescentes, por favor, de cómo se sentían, cuáles eran las sensaciones, qué era lo que les prendía, qué era lo que veían para masturbarse, o lo que todavía continúan viendo cuando se masturban, ¿no? Y no es quitarnos, no es privarnos del placer, es tener esta información del placer para sentirnos a gusto. Entonces, utilicemos la pornografía a nuestro favor al momento de educar. ¿Cómo? Lo que acabo de decir, el porno no puede distar más de la vida real.
puede ser agradable a la vista, me puede excitar muchísimo, lo puedo utilizar para masturbarme y está muy chido, pero no va a ser igual que la vida real. Porque si ya desde ahí estoy plantando semillitas de si es esperado, qué no es esperado, quito mucha inseguridad, quito muchas barreras al momento de hablar sobre mi sexualidad con otras personas, al momento de plantear y al momento de trabajar el consentimiento, porque también desde ahí nos cuesta trabajo hablar de nuestra sexualidad, desde el consentimiento, desde un sí, o sea, con mi pareja tengo sexo muy rudo y no me encanta, pero pues es normal, ¿no? Porque está en el porno. No puedo comunicar que a mí no me gusta a lo mejor, porque lo veo muy normalizado, porque vi pornografía y vi que ahí está. Entonces realmente no hay tanto consentimiento ahí, porque no es sostenido, porque no es entusiasta. Pues solamente es porque yo lo vi y me pareció normal que esta persona me estuviera penetrando frenéticamente, cuando realmente no es así. Entonces, el porno no se encarga de enseñarnos sobre consentimiento, al contrario, ¿no? Parece que todas las mujeres estamos dispuestas, húmedas, los hombres están con unas super erecciones, ya listos para en cualquier momento empezar a tener sexo, ¿no? Y no te hablan nunca del consentimiento, no te hablan nunca de que el sexo rudo de repente lastima, de repente roza, de repente te da cistitis, ¿no? Y entonces, pues bueno, no te informan de eso en el porno. Vamos a informar sobre lo que involucra el consentimiento, porque también nos ayuda a hacer acuerdos en pareja, pensando en nuestras sexualidades adultas, ¿no? En las que ya podemos decir, ok, ¿sabes qué? Sí, en el porno es así, pero a mí no me gusta. Y en cambio tú también me puedes decir qué es lo que no te gusta, y con todo y que lo hayas visto en el porno y que lo hayas visto desde siempre en el tipo de porno que a ti te gusta, ¿no? Entonces podemos hacer muchos acuerdos respecto al consentimiento, que no nos enseñan en el porno, pero que nosotros podemos educar desde el diferenciar qué sí es y qué no es la pornografía. Y no privar a las personas de sus primeros acercamientos al placer, a la sexualidad, pero enseñarles que no funciona de esa manera, que si prevalece en muchos casos dentro del porno la cultura de la violación, en la que la chica está inconsciente porque está borracha, por muchas cosas, y es como no podemos normalizar la pornografía como algo real, son actores, vamos a recordarlo, no podemos quitar el dedo del renglón en ese sentido, son actores, están pues entrenados para ciertas cosas y pues más importante que nada pues están actuando. No es nada, no tiene nada que ver con la vida real. Incluso hay algunos que son comerciales, son como spots para concientizar sobre qué sí es real y qué no es real del porno, y que vale la pena mucho verlo. Lo voy a buscar y ya lo pondremos a disposición de todos y de todas y de todes. Y pues ahorita no sé si se han acumulado algunas preguntas, algún comentario, Fetito, por ahí. Un poquito más adelante. Ok. ¿Sobre qué tiene que ver más o menos? Porque a lo mejor podemos darle entrada. Bueno, tiene que ver con la masturbación. Uh-huh. Nos preguntan de manera anónima, ¿por qué me siento culpable al masturbarme? Uh-huh. Mis papás siempre me dijeron que era algo normal, que era natural, pero yo sigo sintiendo culpa. Ok. Depende de dónde venga la culpa, básicamente, ¿no? Es como me cuesta trabajo entrar en contacto con mi propio placer, me han dicho en algún momento que masturbarme es malo, no he encontrado los momentos para hacerlo. Muchas veces también tiene que ver con esta parte de la culpa al placer que nos han inculcado a lo largo de los años, porque eso sí existe, eso es muy real en los momentos como tú decías hace rato, Ale, que se nos tacha de algo por disfrutar libremente nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, si a lo mejor no estoy teniendo placer sexual con motivos de reproducción, pues entonces ya lo asumo como algo negativo, y que me quita el disfrute o me quita las ganas o a lo mejor sí lo disfruto mucho, pero después estoy sintiendo muchísima culpa.
y tiene mucho que ver con todo lo que, la connotación negativa que nos han dado con respecto al placer, sobre todo a las mujeres. El placer que no tiene que ver con alguna cuestión reproductiva dentro del matrimonio y que no... sí, claro, desde esta educación que no nos educa valga la redundancia, a revisar nuestro propio cuerpo, a revisar nuestro propio placer, nuestras propias herramientas, porque también se nos dice que nuestro placer tiene que ser con otra persona, forzosamente tiene que ser con otra persona, y entonces si yo soy una chica que gusta de juguetes sexuales, entonces estoy mal y entonces es un pecado, y de nuevo todas estas cuestiones que se nos han heredado al paso del tiempo. Muchas veces el placer sexual dentro de la masturbación también no nos termina de satisfacer porque nos han enseñado que sentir placer es malo en general, y a lo mejor mis papás me pueden decir que es normal, a lo mejor otras personas me pueden decir que no sienta miedo, que no sienta culpa, que no sienta muchas cosas, pero al final de cuentas las estoy sintiendo, y si empiezo a reconocerme desde dónde las estoy sintiendo, desde dónde las estoy percibiendo, va a ser mucho más sencillo para mí resignificar esa parte del placer, en la que es muy válido que mi placer sea mío, es necesario que mi placer sea mío, incluso para comunicar cosas en pareja, cómo me gusta, qué me gusta, ¿no? Es como una inversión también a futuro, y no solo a futuro, en mi presente también, porque no necesito que una pareja estable para poder satisfacer estas necesidades. Fetito. Hay, bueno, un comentario, experiencia. Es un chico que nos dice que tanto él como una de sus mejores amigas siempre han sido muy abiertos al hablar de sexualidad, incluso siempre han tenido como esta curiosidad de investigar y de hablar sobre sexualidad, y que sus amigos, o sea, del círculo, a ambos los ven como personas morbosas, o sea, les dicen que son unos morbosos porque siempre están hablando de sexo o que investigan sobre sexo, y que, aclara, no es como que esté hablando solo de pornografía y de cosas obscenas, entre comillas, sino simplemente sí buscan libros de sexología, documentales, informarse bien. Entonces es esta experiencia de que por el simple hecho de tener esta apertura a hablar de la sexualidad, ya la gente cree que o uno, has de pasártela teniendo sexo a cada rato y uy, eres bien libertino o libertina, o dos, eres un morboso o morbosa. Entonces pues es igual lo que estás diciendo en toda esta plática, los tabús de las personas, incluso los miedos y problemas de las mismas personas que juzgan a otras que simplemente se han abierto a vivir su sexualidad y a vivir la vida, claro, tal cual. Y otra pregunta es, soy mamá de un pequeñito de 5 años y veo que comienza a frotarse contra las almohadas, contra cosas, empieza a frotarse. Yo la verdad siempre he sido como abierta en temas de sexualidad, no totalmente, así dice. No sé cómo decirle, no sé cómo explicarle a su edad el que eso es en privado o el que es, ¿cómo le hago? Pues esa pregunta siempre se me ha hecho muy bonita, ¿no? Empiezo a cachar que mi hijo está empezando a tocarse, o como dice el comentario, a frotarse contra las almohadas o muchos lugares, ¿no? Uno, y justamente retomando lo que comentaba hace rato, es vamos a tranquilizarnos un poquito en cuanto a nuestras reacciones. ¿Se vale sacarnos de onda? Por supuesto. Estamos enfrentándonos a algo que no habíamos vivido antes, ¿no? Entonces se vale sacarnos de onda, pero no hagamos reacciones violentas, no hagamos reacciones agresivas, porque ya desde ahí empezamos a meter miedo a cómo hablamos de sexualidad con nuestros pequeñitos, ¿no? Entonces, primer paso, todo con calmita. Y empiezo a preguntarle, ¿qué haces? Y entonces te va a decir qué es lo que está haciendo. Y no te lo va a explicar como de sí, claro, pues me estoy masturbando, me estoy tocando. No. Muy probablemente te va a decir se siente padre, se siente bonito.
porque así es como en esas edades pues empiezan a experimentar su mundo. Siento bonito. Y tú le preguntas, ¿dónde sientes bonito? Y entonces te va muy probablemente a lo mejor con un poquito de pudor, a lo mejor con un poquito de penita, te va a señalar órganos sexuales. Y entonces le comentas que es normal, que está bonito, que sienta bonito en sus órganos sexuales, que sienta bonito en su pene, pero que hay lugares para hacerlo, que está bien que lo haga, que se toque, pero que hay lugares para hacerlo, que su cuarto con la puerta cerrada, pero no con seguro, porque pues tenemos que tener ciertas precauciones, porque pues están pequeñitos, ¿no? Puede hacerlo en su cuarto, con cierta privacidad, porque haciéndole entender que su cuerpo es suyo y que está bonito que se disfrute y que se disfrute para sí mismo. Ahorita que estamos hablando justamente de estimulación propia, ¿no? Entonces, pues, empezando por ahí. Si te fijas, vamos por pasitos. Cuando ya llegamos ahí, podemos decirle, ok, bueno, en público, cuando hay otras personas, te puede, pues, al ser tu cuerpo, pues estás exponiendo tu cuerpo. Y a lo mejor las otras personas, pues hay que tomarlas un poquito en cuenta. Justamente ahí es donde también trabajamos la parte de consentimiento, de límites, en los que también respetamos los límites sobre la sexualidad, sobre la vida en general de otras personas. El establecer la diferencia entre público y privado nos ayuda muchísimo justamente a que tengan esta sensación libre de que pueden experimentar su sexualidad a su edad de desarrollo sin que vaya a ser castigada, y además en el proceso estamos plantando las semillitas del consentimiento, como de te voy a preguntar al momento de, ¿no?, tocarte, abrazarte, más adelante besarte, tener sexo contigo, ¿no? O sea, siempre tienen que ir de la mano la parte del consentimiento, los límites y el hablar las cosas tal cual son, por el nombre que tienen. Entonces, si tú le dices como de, ok, bueno, sientes rico en tu pene, pues bueno, encuentra un lugar donde tú te sientas a gusto, donde te sientas cómodo para poder tocar tu pene. Y está bien tocar tu pene. Y tenemos una última pregunta, es, perdón si esta pregunta suena tonta, pero ¿puedes explicarme por qué se les dice órganos sexuales y no genitales o órganos reproductores? Ok, bueno, para empezar, el decir que son órganos reproductivos, aparatos reproductivos, como nos los enseñaron muy probablemente de cierta generación para atrás, ¿no?, es limitar a los órganos sexuales hacia la cuestión reproductiva. Y eso es lo que no queremos. No queremos que sean vistos solamente para eso, porque el verlos como algo meramente reproductivo le quita toda la connotación de placer, ¿no?, de que también podemos utilizar nuestros órganos sexuales por placer. Entonces, al decir órganos sexuales, la bandita sexóloga de órganos sexuales pélvicos internos, externos, lo vuelve como mucho más general. Son órganos sexuales que pueden ser reproductivos o no, y que pueden utilizarse para el placer sexual o no, pero lo dejamos como justamente en lo biológico desde no usar términos que sean valorativos o que le den una connotación específica a algo que no tiene una connotación específica, una sola connotación. Entonces, no es solo reproductivo. Si lo ponemos un poquito más general, pues entonces tenemos el término órganos sexuales, ya sea pélvicos, externos o internos, pero el punto es también no centrar como toda esta parte de la sexualidad a la reproducción, que también tiene mucho que ver con la parte de la terminología sobre genitales, por ejemplo, que todavía se utiliza mucho en la práctica médica. Y está bien, simplemente la forma en la que le quitamos un valor específico es llamándole por un nombre más general, y que aprovechando esta parte, no solo nuestro placer sexual no es específicamente nuestros órganos sexuales, es todo nuestro cuerpo, hablando de coitocentrismo, porque también una de las cosas que nos dificulta al hablar sobre nuestra sexualidad es que no salimos del coitocentrismo, no salimos de la penetración, ¿no?, que como fuente principal de placer
Entonces de repente nos privamos de un montón de cosas y hay gente que no le gusta la penetración y sienten que hay algo mal. Y no hay algo mal, simplemente todo tu cuerpo es una zona erógena. Tienes un chorro de piel, tienes un chorro de sensaciones que no has explorado y que forman parte de tu sexualidad también. Suena muy fácil decir, piérdale el miedo a decir que no solo les gusta la penetración. Bien complicado, hay un montón de cosas de por medio. Sin embargo, sepan que si no su fuente principal de placer no se centra en órganos sexuales, está bien porque está bien para ustedes. Pueden plantearlo desde ahí con sus parejas para ustedes mismos, pero vamos a quitarnos esa parte del coitocentrismo de poco a poco, porque también no son enchiladas. Es de poco a poquito. Vamos a ir resignificando nuestra propia sexualidad desde el explorarnos completamente, desde explorarnos en libertad, desde abordar la parte del consentimiento, desde el cómo comunicamos, cómo educamos, pues quitarnos muchas cosas que ya vienen incluidas en nuestro chip, ¿no? Desde la historia, desde la religión, desde la política. Vamos a acostumbrarnos a hacer un chorro de preguntas todo el tiempo. ¿Esto que me dijeron sobre mi sexualidad me hace sentido? A lo mejor no me hace sentido, o a lo mejor sí, porque no es ponernos en contra como de a gratis contra instituciones como el matrimonio. Son instituciones porque pues bueno, se han forjado a lo largo de la historia, hay gente que le hace mucho sentido, no es decir no te cases, es cásate pero de una forma informada, consentida, que sepas que no es necesario que lo hagas para poder disfrutar de tu sexualidad, disfrutar de tu pareja, disfrutar de ciertas cosas, ¿no? Entonces, el empezarnos a cuestionar absolutamente todo lo que nos han dicho, nos hará saber si nos hace sentido o no nos hace sentido y a lo mejor hay algo que tenemos que cambiar. Evidentemente vendrá con su propio arrastre, ¿no? Como lo que decía Ale hace rato, ¿no? De estos chicos que eran tachados como morbosos, como sexosos, como muchas cosas por el simple hecho de hablar de sexualidad. Muy seguido tienes esas reacciones, esas respuestas. Lo sabré yo si soy la oveja sexóloga de la familia, la oveja feminista de la familia, ¿no? Que de repente sí te encuentras con ese tipo de reacciones. Evidentemente tú sabrás si entra dentro de lo que tú necesitas para sentirte a salvo, para continuar con esto, o a lo mejor necesitas tomártelo con más calma. También se vale decir, ok, ya me cuestioné demasiadas cosas, me está poniendo en un lugar de riesgo, lo asumiré o no lo asumiré, pero voy de poco a poquito. No se trata de tumbar siglos de historia dolorosa con respecto a la sexualidad de un solo golpe. Es de poco a poco lo que podemos ir haciendo y desde nuestra trinchera hablarles de una forma muy honesta a nuestros hijos de cómo pueden vivir su sexualidad sin imponerles la nuestra, sin imponerles nuestra percepción de la vida. Vamos a dejar que cada quien haga su propio criterio, desde el respeto, desde el consentimiento, desde el amor. Mucho amor es necesario también para abordar estos temas. Entonces, es algo que podemos ir haciendo de poco a poquito. Y también, como ejercicio personal, es ¿qué me hace sentido? ¿Qué no me hace sentido? ¿Quiero cambiar algo? A lo mejor sí. Y puedo cambiarlo en el momento de mi vida que yo necesite. Puedo haberme vivido como una mujer heterosexual, cisgénero, por 40 años y realmente descubrir a los 40 que nunca me hizo sentido y empezarme a vivir por lo que a mí me hace sentido, que puede significar lo que sea. A lo mejor soy una persona no binaria y me lo permito a los 40 y tantos. A lo mejor soy lesbiana y me lo permito a mis 40 y tantos. A lo mejor soy trans, a lo mejor soy N cantidad de situaciones, de sensaciones que siempre he tenido, pero no me había permitido llevarlas a mi realidad por la circunstancia que ustedes digan. Entonces no hay un tiempo límite para vivir nuestra sexualidad de una forma que a nosotros nos guste, de que sea bonita para nosotros, porque es nuestra sexualidad, no la de las demás personas. ¿Hay alguna otra cosa, Fetito? No, de hecho, para cerrar, ahí creo que en pantalla tienen tu número. Si quieren las consultas, te pueden mandar mensaje o llamar o WhatsApp.
lo que sea, para consultarte, para hablar de todo este tema sobre la sexualidad, sobre disfunciones, sobre problemas, sobre dudas, sobre quejas, incluso para si quieren asesoría para cómo hablar con sus pequeñines. Sí, claro. Te van a pueden pedir ayuda, contactar o pueden contactar a Vínculo Colectivo, pero aquí está el número de Cari Reynoso. Ahí esta plática a mí me encanta muchísimo darla y sí, claro que sí, aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Ahí está mi número, y me pueden mandar mensaje, me pueden marcar lo que ustedes necesiten. También podemos tener una segunda plática si ustedes así lo requieren, ahí lo vamos checando y pues sigan al pendiente de todo lo que tenemos para ustedes en Vínculo Colectivo. Y muchísimas gracias por estar aquí, gracias Fetito, por leer comentarios, por ser la salvadora del día como de costumbre, como tú sabes. Y pues ahora ya nos despedimos, adiós vinculados, ahora sí me toca solita el corte. Largo.